Ahorita lo estaba escuchando en su dinámica. Es interesante el tema que vamos a ver el día de hoy exactamente en cuestión de comunicación. Es clave en la labor que ustedes hacen día a día el cómo hacen su proceso de clarificar la idea, estructurar la idea y después comunicar la idea. Hoy vamos a entender dos apartados partiendo desde la perspectiva de qué es la comunicación. Les voy a platicar rápidamente una definición muy sencilla, que la comunicación es un proceso dinámico e interactivo, en el cual viene un reto interesante, en el cual dos personas, vamos a ir en cuestión de emisor y receptor, lo que van a hacer es intercambiar ideas, conocimientos, información u opiniones desde cada quien desde su perspectiva, que ahí viene la parte interesante. El emisor transmitiendo lo que está compartiendo, haciendo ver que el receptor tenga claridad en lo que está recibiendo de información, en el cual aquí hay una finalidad, hay una comprensión de lo que se está comunicando, dándose un origen en cómo darle significado a lo que se está diciendo. Entendamos también que los niveles de comunicación van desde intrapersonal, desde cómo yo converso conmigo, la parte interpersonal, cómo me comunico en los diferentes contextos, que ya puede ser en la parte personal, social, laboral y organizacional. Hoy nos vamos a enfocar en el tema organizacional y nos vamos a enfocar en dos apartados: comunicación efectiva y comunicación asertiva. Entendiendo que la comunicación, el proceso básico, denme oportunidad de compartirles los elementos básicos de la comunicación. El emisor lo que va a generar es, a través de una idea, el establecer un objetivo y un resultado. Tengamos en cuenta que ese es el proceso de la comunicación. El detalle es cómo codifica ese mensaje, el cómo lo estructura y busca el canal para poderlo comunicar directamente. Entonces aquí viene la parte interesante en cuestión de la comunicación efectiva. Es cómo logramos darle esa estructura de una forma correcta. De acuerdo a la definición, nos dice que para transmitir un mensaje de manera efectiva, tenemos que estipular un objetivo esperado y tener un resultado. Hay tres componentes que tiene la comunicación efectiva, que es de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que se quiere decir. Estamos hablando de la estructura. Y la otra, que exprese únicamente lo intencionado. No hablar de otros temas. Una de las particularidades que estamos viendo en estas retroalimentaciones es que tiene que ser muy puntual. Una de las herramientas que funciona muy bien es que lo escribas. Eso se le llama mapeo de la idea. Lo que traes en la mente, lo mapeas. Tus reportes son mapeos de información que te dan fundamento de decir, de acuerdo al reporte, sucedió esto. Por eso es clave el tema de que utilices el reporte, llenar los reportes para que tengas una evidencia y también te ayude a estructurarlo. De fácil comprensión tenemos que determinar puntos. Cuando vamos a establecer la comunicación con otra persona, y más en la parte organizacional, es establecer, hoy vamos a hablar de dos puntos. Uno, de cómo vamos a iniciar y cuál es el proceso que vamos a determinar. Pero tú lo tienes que establecer para dirigir la charla y no desviarla. Una vez que termines tus puntos, pueden ser, la idea es que sean máximo 3, que engloben todo. ¿Por qué? Porque normalmente el emisor tiene un enfoque y el receptor, que es el oyente, él está en otro canal. Aquí el reto de la comunicación efectiva es que tú lo vayas conduciendo hacia el resultado que tú estás proponiendo. Obviamente que en el camino pueden salir algunos temas, pero les dices, terminamos y al finalizar vemos los puntos que me estás platicando, para evitar que la conversación se abra mucho y que sea muy clara y puntual. Es importante que escribas esos puntos, te fundamentes en tus reportes. ¿Por qué? Porque con eso se le llama el que estás despersonalizando la información. No es que Ray dice, sino el reporte y la actividad nos indica que aquí es la parte donde tú te vas a fundamentar la forma como vas a comunicar directamente. Entendamos también que requerimos una retroalimentación
del receptor, porque él está interpretando y está entendiendo en base a su experiencia. Por eso la parte de la efectividad de la comunicación es que tengas orden en la forma como lo vas a expresar. Escribe tus objetivos y el resultado que quieres lograr. Establece el tiempo para que también sea de forma sencilla y práctica la manera como llevas esa conversación, porque si no perdemos la atención del receptor. Cómo se complementa es con estos 3 pasos. 1, aprender a escuchar. Uno de los puntos es, una vez que ya si me toca a mí darle información, doy la información y tengo retroalimentación de qué entendiste, cómo lo comprendiste, cuáles son los pasos a seguir, y eso nos va a dar una forma de apreciar la atención que tenemos de la otra persona, y también te ayuda a fortalecer lo que le estás comentando a tu receptor. Comunicar no es ganar, esto es bien importante, es negociar, es convencer a la otra persona, no es que yo tenga la razón. Muchas veces entra el primer punto de decir, ok, ¿tú cómo estás viendo esta situación? Ya entiendes y ya puedes reestructurar la forma que quieres llegar a ese punto, a ese resultado final. Aquí es simplemente interactuar, pero el escuchar y retroalimentar o repreguntar es qué entiendes, cómo lo ves, cómo lo comprendes, cómo crees que va a impactar, y de ahí tomar tu argumento. El punto 3 es ser empático, que aquí es lo que se enlaza al tema de la comunicación asertiva. Ser empático lo conocemos como la capacidad de entender al otro, el cómo lo está viendo, el cómo lo está percibiendo y cómo lo está viviendo. Son características donde debemos de generar ese entendimiento hacia la otra persona. La única manera que podemos hacer es preguntando. ¿Qué instrucciones tienes? ¿Qué se requiere? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Qué está a tu alcance? Y esa forma de facilitar la información y viendo una negociación directa. Sé que hay prioridades para las otras personas y aquí es donde tu comunicación bien estructurada, efectiva, la vas a complementar con una comunicación asertiva. Aquí lo que nos explica es que una comunicación efectiva implica una comunicación asertiva. Tienes bien estructurado tus puntos, sabes lo que les vas a decir, ya tienes claro el resultado que vas a establecer, tienes tu receptor, el que te va a generar esas respuestas, es cómo voy a conectar con la persona, y aquí entra la inteligencia emocional, que son los elementos de la comunicación verbal y no verbal, que va desde la manera como lo dices, el tono que lo dices, el volumen en que lo dices, la estructura como lo dices, la velocidad como lo dices, y también viene la parte corporal, el cómo te estás expresando. Eso lo que te lleva es a que tu receptor se abra. Si tú entras muy agresivo, si la proxemia es muy cercana, lo que vas a hacer es que tu receptor se aleje. Son pequeñas técnicas que van enfocadas en mejorar en cuestión de la comunicación. En la comunicación asertiva requerimos estar nosotros en un balance, en una armonía. ¿Qué quiere decir? Enfocados en lo que voy a decir, ser congruente con lo que estoy diciendo y estoy solicitando, ser muy claro, muy puntual, evitar el estar cantinfleando o irnos muy abiertos o contar de que, ay, mira qué bonita tarde, para estar diciendo que el punto que tenemos que hacer. Tiene que ser, en lo que le llaman equilibrio, es que tiene que ser muy precisa y también tiene que ser cercana, que genere una conexión. Decir, me importa lo que tú requieres, pero también yo soy importante. Entonces yo me preparo con la información para que vea que estoy enfocado y simplemente lo que a mí me interesa es llegar al resultado con su colaboración, también entendiendo su perspectiva, entendiendo para que yo pueda explicarlo de otra manera. Muchas veces es lo que tenemos que generar, es platicar el mismo punto tal vez desde otra perspectiva. La empatía aquí entra un poquito, pero es como descubrir y preguntar de tú que le entiendes, cuál es la necesidad, qué es lo que requieres de acuerdo a la solicitud que yo te estoy requiriendo. Una parte que se le llama las palabras del poder es establecer el que no es que la otra persona no me ayudes a entrar, no. Te requiero, te solicito la entrada a ese lugar. Vean la diferencia entre utilizar la palabra ayúdame a te requiero o te solicito.
Eso le da una manera diferente de hacer tu solicitud. En el momento que yo llego con un ejemplo con Vane y le digo, Vane, hoy te solicito el ingreso a la presentación. Entonces ya Vane lo que va a hacer es, está a su alcance, me va a dar la solicitud. Y se ve de una manera más formal y sobre todo lo que le da es ese enfoque de que estás logrando el resultado, que quieres llegar a ese punto que tú estableces en tu plan de trabajo. El tema que ha pasado, que las personas que no tienen nada que hacer ahí, ¿cómo les explicas de una manera efectiva y asertiva que solamente pueden estar aquí los que cumplan con los requisitos? Que tengan su DS3, tengan el PPP, tengan todas las instrucciones, tengan esta información. Sé que quieren apoyar y estar, pero si no lo cumplen por medida de seguridad, no se les va a permitir el ingreso. Entonces, en esa manera es cómo estoy generando esa conexión con la persona. Lo estoy haciendo de manera respetuosa, no estoy haciéndolo de manera despectiva. Y también establecer los puntos de acuerdo y entre la negociación. Identificar cuando el conflicto es subjetivo, hay que darle claridad para establecer una solución efectiva. Es interesante cómo muchas veces estas pequeñas técnicas marcan la diferencia y también te abran las posibilidades para poder lograr el objetivo que tú estableces. Hay que lograr ese balance y hay que practicar mucho. La parte de la efectividad lo que significa es que te prepares, que te estructures. Escribe en una hoja los puntos que quieres platicar y guíate en esos puntos. También te da un marco de referencia y también establecer si lograste ese resultado o no lo lograste. ¿Cómo vas a comunicar? No el que hable más alto es el que va a lograr convencer al otro. Aquí más bien es cómo llegamos a ese punto en común. Podrán no estar de acuerdo, pero llegar a ese punto en común. ¿Por qué? Porque quieren que se termine de hacer la maniobra. Ok, para ese punto en común, tú requieres que te den un espacio, que cierto personal esté ingresando y que cumpla con los lineamientos. Establecerlo de esa manera práctica y estar reforzándola directamente. Suena muy sencillo. Si bien la estructura es muy práctica, efectividad es estructura, la forma, lo que quieres comunicar, fundamentatelo en un apartado, en un reglamento, en tu reporte, en el alcance, porque no es lo que RAI dice, es lo que el proceso dice. Esa parte es muy importante que la establezcan, porque las personas normalmente tienden a tomárselo personal, en el sentido de que es que quieres que haga lo que tú me dices. No, te estoy diciendo lo que requiere el reglamento, el cumplimiento, lo que estoy reportando. No puede estar esa persona aquí porque no está cumpliendo con los requisitos, y lo hago por su seguridad, por tu seguridad y por tu alcance. Entonces son temas interesantes que tiene en el apartado de la comunicación. El cómo logramos establecer con claridad mi idea. También el identificar el canal. El canal es verbal, es escrito, es por un WhatsApp, es por un mail, para que tenga claridad. Como no es lo mismo decirlo en persona a escribirlo. Esas son características donde tú también tienes que revisar lo que estás escribiendo, porque puede ser que tengas la idea, pero a la hora de plasmarla no está siendo clara. Uno de los puntos que funciona muy bien es que lo hagas en manera de checklist. ¿Qué quiere decir? Si ven aquí en la presentación dice los 3 puntos: de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que quiere decir, y expresar únicamente lo intencionado. Entonces, si quieres la solicitud, lo puedes escribir en checklist. Punto número 1, requerimos confirmar quiénes pueden entrar, cómo va a ser el proceso y a qué hora vamos a terminar, para que sea muy precisa como lo vamos a platicar. Ahora, les voy a poner un ejemplo ya para cerrar mi participación. La postura es muy importante. Dense cuenta que ahorita la postura que tengo es erguida, con la frente en alto, y eso lo que me da es una buena oxigenación y tengo potencia para hablar. Pero si entro agachado, se me va a bajar la voz y la otra no va a tener esa energía para platicar. Practica bien tu postura, el cómo vas a estar conversando. El tema de respirar aquí entra de una manera importante, porque si no respiras y empiezas a jalar aire por la boca, vas a bajar el tono de voz y te va a bajar la energía. Son pequeños detallitos que marcan la diferencia, como las palabras de poder. Hoy les podemos decir, tú solicita o requiere. Cuando es solicito es la manera más cordial de decir, oye,
te solicito, Vane, que me ponga la presentación. Ya vimos que no hubo respuestas, ahora te requiero. Te requiero que pongas la presentación porque ya estoy dentro de la sesión. Ve la manera de que tú te acercas a solicitarlo. También el por favor, el gracias, el te agradezco que me hayas escuchado. Esas pequeñas palabras que es la asertividad, la comunicación asertiva, es lo que la hace humana. Pero primero tenemos que darle estructura y después conectamos. Porque si lo haces al revés, no te van a hacer caso. Porque no es lo mismo que yo llegue con Ricardo. ¿Qué onda, mi Richard? ¿Cómo estás? Oye, que estaba pasado el clima, ¿no? ¿Cómo te llovió y todo? Y luego le digo, oye, Richard, hay que hacer este procedimiento. Pierdo la inercia totalmente. Hay veces por eso el saludo tiene que ser un poquito más formal. Hablamos de que vamos a hablar del punto, cortamos y ya después podemos conversar otro detalle. Esas características van siendo importantes. Entonces me encantaría el tema de la crisis a la solución, enfocado mucho en el tema de cuando un emprendedor, un proyecto o una empresa llegan a ese momento de la crisis. Una de las preguntas que fueron dentro de la estructura, que que nos guía mucho en este live es mi estimado Enrique Robles, Fano, la pregunta fue ¿cómo llegamos a la crisis? Y es una pregunta muy interesante y sobre todo cómo nos damos cuenta que ya estamos en la crisis. Por el acompañamiento profesional que nosotros estamos alineados bajo la plataforma de Agile Coach, entendiendo que Agile Coach el porcentaje de participación dentro de una empresa es un 70% de coaching de la plataforma, pero también hay un porcentaje de capacitación, de asesor, de consultor, de desarrollador, porque la empresa lo llega a plantear. Esa es la evolución que ha tenido el coaching empresarial, organizacional y ejecutivo, y hoy se toma algunas herramientas de la agilidad para poder tener un mayor impacto y claridad dentro de la organización, entendiendo que cuando nosotros como Vivalta y ProSoluciones llegamos con un cliente, primero debemos de hacer un diagnóstico y un levantamiento de la situación para entender, el modelo de negocio de la empresa. Perdón. ¿A qué me refiero con modelo de negocio? Modelo de negocio es la forma como opera la empresa, a qué se dedica, en qué tipo de segmento está, cuáles son sus productos o sus servicios, la regionalidad que tiene, el cómo opera, cómo es su organización interna. Hola, guapos. Para después voltearnos al tema del plan de negocios. Entender dentro de la estructura de plan de negocios qué elementos tienen y qué elementos no tienen. Por lo menos en Vivalta nos llegan a solicitar nuestra participación o nuestra intervención para estructurarlos para proyectos, ya puedan ser un proyecto de financiamiento, tanto la parte pública puede ser Bancomext o Nafin, o la parte comercial, que puede ser un préstamo bancario o no revolvente, o participar dentro de un proyecto y entregar información dentro de la estructura. Lo que llegan a solicitarnos como parte del desarrollo de esta nueva información, esta nueva plataforma, tiene que ver el currículum empresarial, que es importante cuando tú lo determinas, pero primero debemos de estar estructurado con el modelo de negocio, el plan de negocio, y al final viene el currículum empresarial, porque es un resumen ejecutivo de estos dos modelos, que es lo que le interesa al futuro inversionista o quien va a participar dentro.